Cordial saludo, estamos en Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan es un programa que agrega valor, un programa que deja conocimiento con una reflexión, doctor Felipe Jaramillo Vélez, y es que los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren en Bogotá, en Colombia o en el mundo, pero que se tienen que abrir espacio para las cosas positivas y para las cosas buenas. Infortunadamente, en la mente de muchos periodistas hay un concepto que es un concepto equivocado, que dice que lo bueno no es noticia y lo bueno tiene que ser noticia. Entonces, en este programa lo que hacemos es cumplir una de las misiones de la radio. La radio tiene que informar, la radio tiene que orientar, pero la radio, si yo escucho un programa que me informa, que me acompaña, que me orienta, será un excelente programa. Pero si además me enseña, será un programa muchísimo más completo, porque yo digo, yo aprendí algo escuchando ese programa. Y realmente en la medida en que pasan los años y dependiendo de las inquietudes intelectuales de las personas, uno realmente le dedica tiempo a cosas que le agreguen valor, a cosas que le enseñen, a cosas que lo orienten, a cosas que lo inspiren, por ejemplo. Entonces, estamos hoy en Líderes que Enseñan con el doctor Felipe Jaramillo Vélez. Ya les contaremos en qué trabaja, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Pero como a todos nuestros personajes les pedimos un perfil, entonces soy comunicador corporativo, especialista en mercadeo gerencial, con estudios también en temas de comunicación, de educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, comunicador corporativo. ¿Qué es comunicador corporativo? ¿Eso a qué se refiere? Bueno, muchas gracias por tu invitación y a esta charla y a este momento para, como tú dices, aprender y trabajar un tema que es complejo en la radio, y es que la radio siempre está hablando de cosas, de problemas, y también yo creo que hace falta como un oasis para poder hablar de cosas positivas y de cosas importantes que también son importantes para el ser humano. Ahí solamente te quiero hacer una correccioncita. Yo en este momento estudio mi doctorado, soy doctorando en filosofía, pero lo primero que hice en su momento fue ser comunicador y relacionista corporativo. Esa carrera es una carrera que es una quijotada de la Universidad de Medellín. Pues usted bien lo conoce, hasta hace algunos años en el país solamente habían comunicadores periodistas, y básicamente lo que teníamos era una comunicación social, una comunicación que era muy importante, que gestaba personas para los medios y que gestaba personas para simplemente tener la capacidad de hacer comunicación interna y externa de las organizaciones. Pero la Universidad de Medellín se mete en un cuento, y es cómo generar gerentes de comunicación. Porque a lo que llegábamos era que las organizaciones, muchas organizaciones tenían el tema de comunicación como algo muy simple, como un simple hacer. Comunicador era aquel que hacía la cartelera, aquel que pensaba en un programita de radio, aquel que pensaba en cosas de cómo llegarle a la gente a través de medios impresos, pero nos damos cuenta que realmente la comunicación es un elemento importantísimo en las organizaciones, y que es un elemento importantísimo inclusive desde el punto de vista estratégico. Entonces, la comunicación no era solamente ver cómo hago yo para comunicar el cumpleaños, sino cómo hago yo para generar reputación en mi organización, y eso era una labor del comunicador. En ese sentido, entonces, la universidad crea una carrera rara en su época. Pocos libros habían escrito sobre el tema. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los libros que hay escritos, porque ya inclusive esta es una especialidad que ya tienen casi todas las universidades que tienen facultad de comunicación en el país, ya tienen en la rama de la comunicación corporativa. La mayoría de esos libros han sido gestados acá en la universidad bajo una nueva perspectiva y bajo un nuevo comunicador, que ya es, como dije ahora, un comunicador más gerente en comunicaciones, desde el punto de vista estratégico y no tanto desde el hacer, aunque no dejamos del hacer porque esto es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son condiciones en su concepto de un buen gerente? Usted conoce muchos,
De hecho, debe haber gerenciado muchos proyectos. ¿Cuáles son condiciones de un buen gerente? ¿Y cuáles serían errores de un mal gerente? Bueno, indiscutiblemente cuando uno habla de un buen gerente, uno habla de personas formadas y eso es importante. Y entonces un buen gerente generalmente es una persona que ha estudiado, que tiene mundo, que es capaz de discernir de una cosa a otra. Sin embargo, y aunque no le resto importancia a esto, también un buen gerente tiene que tener una capacidad alta de liderazgo. Los liderazgos se han ido poco a poco perdiendo en el mundo. El liderazgo básicamente es una capacidad que yo tengo en influir positivamente en la gente que está conmigo. Y esos liderazgos se han perdido porque básicamente también las organizaciones nos hemos desviado un poco en el mundo y nos hemos ido mucho hacia producir. Y nuestra meta es producir y producir mucho. Y poco a poco nos hemos ido olvidando del ser humano. Y cuando nos olvidamos del ser humano, nos olvidamos de que somos líderes y que lo que tenemos que liderar no es una organización para que produzca más, sino que lo que tenemos que liderar es personas para que sean más felices y a lo mejor produzcan más. Entonces, creo que la primera respuesta visceral que da todo el mundo a esa pregunta que me haces es un buen gerente tiene que ser una persona muy bien cualificada. También la pongo. Pero también hay una cosa clara, un buen gerente es una persona que es capaz de ser líder. Y los líderes, pues básicamente son personas que tienen una don de mirar un poco más allá a esas personas que tienen al frente, de saber cómo potenciarlas, pero no desde una potenciación solamente para que produzcan, sino también para que, como dije ahora, puedan ser personas felices. Correcto. Yo escribí un libro, doctor Jorge Enrique Vanegas, quien me está acompañando en esta entrevista, un libro que se llama Líderes que Enseñan. Y a mí me preguntan, oiga Germán, usted entrevistó a muchos líderes para ese libro, ¿esas personas tienen algunas cosas en común? Y yo les digo que la respuesta es que tienen cosas en común. Pero, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué cosas en común tienen los líderes? Yo entrevisto a el presidente de Servientrega, el presidente de Warner Lambert, Chiclets Adams, el presidente de Colseguros, el presidente de Frisbee, el presidente del Banco Anglo-Colombiano, entrevisto presidentes y líderes muy importantes, él es gerente del Grupo Corona, Marta Sen, entrevisto a Juan Pablo Montoya, entrevisto a Quique Santander. Entonces me preguntaban, ¿qué tienen de común los líderes que usted ha entrevistado? ¿Qué les encontró de común? Y si hay cosas en común. Por ejemplo, lo que yo encuentro es que son visionarios, saben para dónde van. Como me decía a mí uno de esos gerentes, mire, un líder es una persona que recorriendo un río, mientras otros van en una embarcación, él va en un helicóptero. Entonces ve un poco más el panorama. Son directores de orquesta, son personas que se saben rodear, que se rodean de personas más inteligentes e incluso más capaces que ellos. Son personas que curiosamente distribuyen muy bien su tiempo en su vida social, en su vida familiar y en su vida laboral. Son personas que saben delegar, pero entienden que se delega el oficio, más no la responsabilidad. Como me decía, son personas que, por ejemplo, son inspiradas por algunos elementos que son los elementos motivadores del ser humano. Hay algunos elementos que motivan al ser humano. Por ejemplo, un elemento que motiva mucho al ser humano es el dinero. Eso no lo desconoce nadie. Pero vean que hay personas y hay líderes a los que el dinero no los motiva. Lo que me decía el presidente de Colseguros. A un presidente de una empresa que se gana 50 millones de pesos mensuales, le aumentan 1 millón o 2, eso realmente no, bueno, pues sí, ahí como que sirve de algo, pero no es lo que me motiva. Entonces yo le decía, ¿y a usted qué lo motiva? Él decía, existen agentes motivadores, un agente motivador es el dinero, otro agente motivador es la afiliación, lo que se denominaría también sentido de pertenencia. Vean que hay personas de empresas que son competencia y una se rompe el alma, no porque me paguen más, sino porque es que esta es mi empresa y a mí me la respeta. Y hay otro elemento motivador que es el logro, que es cuando las personas logran las cosas.
Entonces vea que a veces más importante que un aumento de 2 millones de pesos para una persona puede ser que tenga un baño en su privado o un baño cercano por ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que motiva a las personas? Entonces estos líderes tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, otra cosa importante, son muy estudiosos. Otra cosa importantísima que yo he encontrado en estos líderes, saben escuchar. Y son como los buenos estadistas, que un estadista es una persona que escucha los conceptos de los demás y después toma sus propias decisiones. Bueno, participa en esta entrevista de líderes que enseñan con sus reflexiones, pero también con sus preguntas al doctor Felipe Jaramillo Vélez de la Universidad de Medellín, el doctor Jorge Enrique Vanegas. Colega Germán, audiencia de Radio Red de RCN y líderes que enseñan, un gusto compartir esta jornada y desde un centro inspirador, la Universidad de Medellín. 70 años construyendo país, 70 años de dedicación con abnegación, manejando los principios de la equidad, de la libertad de expresión, el respeto por el ser humano y un ADN del que tendremos que hablar, que es el sentido de cliente tan profundo que tiene esta institución, donde tras tantos éxitos y programas de vanguardia que podemos expresar en muchos ámbitos y el impacto social, el impacto en cada tópico de sus programas académicos, de sus programas de extensión, de los programas de formación integral, no solamente a quienes se matriculan en los cursos y programas abiertos, sino tantas empresas que han tenido la satisfacción de recibir programas con ese ADN institucional. Y detrás de una gran empresa es porque hay grandes líderes. Y esos líderes no solamente son los que influyen positivamente, motivan, persuaden, porque convencen, se ganan el seguirazgo y luego inspiran. Como decíamos en otro espacio de líderes que enseñan con Germán Díaz, a través de Radio Red, los líderes son el alma, son el corazón, son la inspiración. Y los líderes tienen un elemento muy común, que hacen lo correcto todo el tiempo. Los directores hacen las cosas correctas. Entonces, cuando uno conjuga las dos cosas, ahí está el verdadero líder. Estamos ante un comunicador, uno de los grandes líderes que tiene esta institución encabezada por hombres como él, Felipe Jaramillo, visionarios como el rector, el doctor Néstor Incapié, ilustre abogado, hombre que ha desarrollado esta universidad y la ha potenciado y que la ha convertido en un orgullo de este departamento de Antioquia y orgullo de país. La carrera de comunicación y relaciones corporativas está avalada internacionalmente, en Europa, en los Estados Unidos. La calidad de este programa, que entre muchas de las cosas hechas por la gran institución que es la Universidad de Medellín, pionero en Colombia, pionero. Entonces está una universidad innovadora y en el tema de innovación, con la visita que Germán Díaz Sosa ha hecho a este gran claustro universitario, se cumple algo que fue con lo que inició el doctor Felipe Jaramillo, que la gente sea feliz. Organizaciones para la felicidad de la gente, pero yo le agrego, y como él, además de toda esa gran hoja de vida, es especialista en mercadeo gerencial, ese enfoque en el cliente tan maravilloso, qué tipo de oferta que es geométrica, diría yo como experto en marketing y como periodista que analizo y miro el quehacer empresarial y los aportes que tributan a quienes son sus clientes y a la misma sociedad. Aquí hay un ADN de cliente, de servir al cliente, al estudiante, que es el eje, el que se está formando. Tantas cosas que ofrece esta universidad, que uno va a tantas grandes instituciones de este país, pero no lo encuentra sino en la Universidad de Medellín.
Sí, yo creo que somos una institución que básicamente en estos 70 años eh, ha procurado como tener un ADN innovador. Nosotros hace muy poco como universidad, primero nos enfocamos hacia una universidad, hacia la investigación, ya lo logramos y ahora entonces ya estamos enfocados hacia una universidad con investigación hacia la innovación. En ese sentido yo creo que la universidad ha sido visionaria, ha tenido cosas muy únicas. Lo que pasa es que dentro de las instituciones yo creo que las memorias se van perdiendo y para los que llevamos mucho tiempo en las instituciones las cosas se van volviendo, como se dice vulgarmente, paisaje. Pero realmente hay cosas que son muy nuestras y que simplemente han marcado inclusive una pauta a nivel de país. Cuando se crea esta universidad al poco tiempo, la universidad incursiona en la facultad de administración. En Colombia no había facultades de administración. En la Universidad de Medellín se gesta la primera facultad de administración del país, donde lo que se hacía era buscar eso, generar administradores capaces de desarrollar lo que se estaba haciendo de una forma empírica muy bien hecha. Pues no hay que olvidar pues que en todo caso Antioquia tiene una cuna empresarial bastante importante de vieja data, pero básicamente con esas facultades de administración lo que trataba era de potenciar como a ese nuevo elemento. Hace 35 años, por ejemplo, la universidad visionaria hace un teatro y mucha gente decía, ay, ¿para qué un teatro en una universidad? Y aún así hicimos un teatro y no cualquier teatro. Teatro Gabriel Obregón Botero de la Universidad de Medellín sigue siendo el teatro con más sillas en el país. No hay ni siquiera en Bogotá ni en ninguna otra ciudad del país un teatro con más sillas que las que tenemos en la universidad. ¿Cuántas tiene? Tiene 1.704 sillas. Es un teatro por el cual en estos 35 ¿Y años… alguna vez lo llenan? Muchas veces a la semana. Me contaban, por ejemplo, que se presentó un espectáculo y tuvo lleno 3 días, de un humorista extraordinario que es Carlos Mario Aguirre. La esposa se llama Cristina Toro y el grupo se llama El Águila Descalza, que es absolutamente espectacular. Llenaron el teatro 3 días. Sí, realmente es un teatro por donde ha pasado todo. O sea, por aquí ha pasado en su momento, este año inclusive estuvo Rafael, Paloma San Basilio, Claudia de Colombia. Como anécdota tenemos que el primer show que hace el Ballet Tropicana de Cuba fuera de Cuba es acá en la Universidad de Medellín. Con ese espectáculo inclusive el teatro quebró, pues quebró en el sentido de que no cumplimos nuestras expectativas, nadie conocía a Tropicana, entonces venderlo era demasiado difícil, pero fue uno de los primeros eventos que hicimos ya hace 35 años en la universidad. Y por este teatro han pasado Broadway con Cats, han pasado los grandes conciertos que han llegado a la ciudad y hemos sido también cuna de humoristas, de cantantes populares y de academia. Entonces, hace 35 años se crea el teatro y hoy es un orgullo de la universidad y es uno de los referentes grandes que tiene la institución. Con el tiempo también, para los que conocen la universidad, pues la Universidad de Medellín, yo siempre he dicho que es una universidad que es medio rural, medio urbana. Acá tenemos una universidad que tiene un campus muy homogéneo, inclusive en sus construcciones, pero tenemos toda una montaña al frente, lo que se llama la Finca La Ortega, es todo un bosque de la universidad. Son 17 hectáreas de bosque nativo en la ciudad de Medellín, acá pegados a la universidad, son de la universidad, pero más que de la universidad son de la ciudad. Una ciudad que cada vez crece más, como valle que somos, básicamente se han ido perdiendo esos espacios verdes en la ciudad y estos espacios como el que tenemos en la universidad, en ese bosque, pues es uno de esos lugares que es un pulmón de la ciudad. De hecho, la Universidad de Medellín tiene un microclima diferente al de la ciudad, tiene un microclima por el lugar donde está y también por eso que tiene. Entonces, basados en eso, entonces hemos creado un proyecto que se llama Campus Vivo. Somos la primera universidad en crear una política de sostenibilidad, pero una política de sostenibilidad completa, de una política de sostenibilidad donde no solamente se queda en lo ambiental, sino que entonces también hablamos de inclusión, de derechos humanos, hablamos de gestión del conocimiento. Y con eso pues hemos ido creando paulatinamente programas de vanguardia y programas innovadores. El programa de comunicación y relaciones corporativas fue un programa innovador. En su momento las ingenierías, generalmente la ingeniería civil recogía todas las ingenierías. Nosotros nos metemos hace mucho tiempo con ingeniería ambiental y es
elemento de esos dinamizadores de la institución que ha generado otro tipo de esfuerzos desde la ingeniería y ha sido un éxito de esa facultad. Ahora contamos con un gran programa, un programa que no hay en otras universidades, que es un programa solamente de países inclusive de primer mundo, y es la computación científica. Nosotros aquí en la universidad en este momento estamos trabajando el tema de modelos predictivos y básicamente ya nos incorporamos con eso a la cuarta revolución industrial y con todo lo que esta lleva. Ya, ahora, se publicó recientemente un libro que se llama Sálvese quien pueda. La automatización y la inteligencia artificial y el propio Internet están destruyendo muchos empleos. Por ejemplo, traductores, por ejemplo, incluso diseñadores gráficos. Son dos preguntas. Una, ¿usted realmente cómo ve el tema del empleo hacia el futuro, teniendo en cuenta la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, etcétera? Y la otra pregunta es, ¿usted qué le recomendaría a las personas que en estos momentos están terminando su bachillerato y quieren ingresar a la universidad? ¿Se están perdiendo, por ejemplo, alumnos en carreras que eran carreras, por ejemplo, tradicionales? Es decir, si usted tuviera 7 sobrinos que tienen 18 años, les diría, mire muchachos, yo les recomiendo que se dediquen a estudiar esto. ¿Usted cuáles son sus reflexiones sobre esto? ¿Realmente el Internet, la robotización, la inteligencia artificial va a destruir muchos empleos? ¿Realmente se van a generar unos distintos? Usted como persona vinculada hace tanto tiempo con la educación, ¿cómo ve esto que está ocurriendo en el mundo? Bueno, yo creo que hay que tener como dos vertientes y dos claridades. Depende mucho del camino que escoja el ser humano. El ser humano en este momento está en una disyuntiva muy clara y es o sigo con el avance de la técnica sin reflexión y prontamente, aunque mucha gente sienta que esto es ciencia ficción, ya inclusive hay movimientos como los transhumanistas, que son movimientos muy fuertes y que básicamente lo que tienen es una visión nueva del ser humano ya automatizado, ya inclusive robotizado, donde se dice que es una evolución que va a tener el hombre. Entonces ese es un camino que tiene el ser humano. El otro camino que tiene el ser humano es en este momento tomar una reflexión sobre la técnica y decir la técnica es muy importante, es inherente al ser humano, es importante para nosotros, pero también tenemos que tener un control sobre ella. En cualquiera de esos dos caminos creo que la pregunta suya va enfocada a lo siguiente. El mundo básicamente lo que ha hecho en su devenir es transformarse. Y esa transformación, pues toda transformación tiene la desaparición de una cosa y la creación de otras, ¿cierto? En ese sentido, hasta hace algunos años, cuando no teníamos la internet, de hecho a mí me tocó, yo soy un privilegiado porque yo hice mis trabajos en el colegio con máquina de escribir, no había internet, todavía iba a las bibliotecas, ahora tengo el gusto de estar con internet y conectarme con ellas ahora en mis estudios, entonces me tocó como estudiar de las dos formas, pero lo que hizo la tecnología fue que cuando la tecnología llega, pues simplemente desbarata una cantidad de empleos, pero básicamente crea una cantidad de ellos. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que hacer reflexiones y que son reflexiones que inclusive tienen que ir un poco más allá. A la gente no le gusta hablar de Marx, a mí tampoco me gusta mucho el socialismo, pero creo que hay que leer de ellos. Y Marx en su momento tenía una queja muy grande frente a la máquina, porque básicamente lo que decía era que paulatinamente iba a desaparecer el hombre. Las empresas lo que decían en ese momento era, no señor Marx, por el contrario, como la máquina va a poder hacer cosas que hace el hombre va a poder disfrutar más. Entonces el hombre ya no va a trabajar 10 horas como trabaja ahora, sino que ya va a poder trabajar 5 y va a tener 5 más para disfrutar. Ha pasado el tiempo y eso no ha sucedido. O sea, ha pasado el tiempo y seguimos inclusive ya no solamente con un trabajo, sino con 2 y 3. Ya la gente inclusive trabaja, pero dicta clase, pero hace asesorías de tesis, pero hace consultoría, pero hace una cantidad de cosas. Trabaja mucho más de lo que inclusive se trabajaba antes cuando no existían los sistemas o las cosas robotizadas o automatizadas. Pero eso no deja para que cada que haya una evolución del hombre, pues básicamente encontremos nuevos elementos de hacer. En este momento, en el mundo, ¿qué le recomendaría a uno a los muchachos que vayan a salir? Pues básicamente yo lo primero que les recomendaría es que sigan siendo personas, que no le huyan a las humanidades. Les recomendaría que no le huyan al relacionamiento con las personas. Eso sería lo primero que les recomendaría, independiente de la carrera que cojan.
Pero segundo, pues obviamente hay una realidad en el mundo, y es que hay carreras que están de salida y hay carreras que están de entrada. Entonces, en este momento hay muchachos que estudian una carrera de 5 años, pero hay un muchacho que hace un curso de 200 horas y es community manager. Y es community manager exitoso, y entonces es influencer, y entonces es un tipo millonario, tienen 18 años y ya tienen toda la plata del mundo, que no han pasado por una universidad, pero entonces son influencers porque aprendieron de cierta forma un hacer, y eso simplemente los llevó a potenciar. Entonces, yo no soy de los que creo que la educación va a desaparecer, todo el contrario. Yo creo que si el hombre toma la decisión de seguir siendo hombre, la educación no va a estar ahí, por el contrario, se tendrá que potenciar más a través de ella. Pero también yo creo que soy consciente de que llegaron carreras nuevas para quedarse. En este mundo, en este momento, está pidiendo programadores de sistemas. Este mundo está pidiendo gente políglota, no solamente que sepa inglés, sino que ya con la facilidad que yo tengo de viajar ahora, que yo pueda llegar a Francia y hablar perfectamente con el francés, o llegar a China y hablar mandarín, o sea, como yo tengo la capacidad de ser políglota. Pero yo creo que muy pronto, y yo no le pongo inclusive más de un par de años, donde las universidades inclusive estemos repensando mucho esa técnica y estemos volviendo hacia lo natural. Es decir, estemos volviendo hacia cursos de interrelacionamiento personal, cómo trabajar en equipo, cómo conversar, cómo poder tener una discusión sin exacerbarme, cómo poder tener una discusión sin perder un amigo. O sea, cosas que antes existían en el día a día, donde yo podía hablar tranquilamente, donde yo tenía unas capacidades que la gente llama capacidades blandas, yo las llamo capacidades humanas, y que básicamente con toda seguridad las instituciones vamos a tener en muy poco tiempo que volver inclusive a estas bases, porque de nada nos va a servir tener gente totalmente capacitada de lo tecnológico, pero que no sean personas capaces ni siquiera de interrelacionar con las otras personas que tienen al lado. Muy bien. ¿Cómo relacionarme sin discutir? Hay una norma de oro de la conversación que dice: yo respeto su manera de pensar, aun cuando no la comparta. Vean que un poeta, Voltaire, dijo lo mismo, pero en palabras de poeta: estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. ¿Cómo es de importante, doctor Jorge Enrique Vanegas, escuchar a las otras personas y respetar lo que dicen, aun cuando uno no lo comparta? No necesariamente lo tiene que compartir. Y a propósito de la tecnología, un gran maestro, a quien entrevisto en algunos de mis libros, que fue el maestro Pedro H. Morales, decía, hace unos años, decía el maestro Pedro H., hoy un computador puede reemplazar a 200 personas, pero nunca, ni el más poderoso computador podrá reemplazar a una persona extraordinaria. Y las personas extraordinarias, en efecto, son las que le ponen extras a lo ordinario. Y, por ejemplo, yo lo que creo es que es posible que se destruyan empleos, pero en efecto se van a generar otros. Y si en este momento algo se necesita, será creatividad y flexibilidad. Flexibilidad.